Amigos televidentes, continuamos con el licenciado Peregrín Castillo, el primer ministro de Energía y Minas. Exacto, energía y minas. De Energía y Minas. Aunque no hay energía ahora. Pero nos puso a trabajar, Andrés. Sí. El señor director, ¿puede presentarnos la imagen de cuán raras son las tierras? Míralo ahí. Míralo ahí, están en toda parte las tierras. Y nos puso también a investigar qué cantidad de tierras raras tienen los chinos y la capacidad que tienen de explotarla. Señor director, si tiene la imagen, a nuestro distinguido invitado, Sí. que nos hable. Ya vimos que las tierras raras están en todos lados. Ahora bien, En la tierra y en el mar. y en el mar, aquí en República Dominicana, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo lo podemos? Cuéntenos algo. Bueno, de eso. ya que mencionamos el mar, yo quiero destacar este elemento. Japón, cuando ve la amenaza de China, al poco tiempo hace una revelación que para mí fue la respuesta más contundente que los japoneses le podían dar a los chinos. Dijeron: en las áreas nuestras de zona económica exclusiva, cerca de la isla tal, no recuerdo el nombre, nosotros hemos identificado grandes depósitos de tierra rara, de todos los elementos, con la capacidad de suministrarnos estos elementos a nosotros por 100 años. Esa fue la respuesta japonesa A los chinos. a los chinos. Y obviamente los japoneses están muy a la vanguardia en todo lo que es robótica, en exploración de mar, de los fondos marinos, y por tanto estaban muy certeros cuando decían: bueno, nosotros no vamos a depender de ustedes. Eso era la señal. Y obviamente, cuando los chinos mandaron esa señal, se la mandaron no solamente a Japón, se la mandaron al mundo entero. Claro. A Estados Unidos, a Europa, a todos los países que están muy avanzados en la industria tecnológica, de las industrias de la minería. En las industrias de la cuarta generación, lo que llama la cuarta revolución industrial. Bueno, entonces ahí evidentemente eso cambia el escenario. Por eso ustedes ven que Estados Unidos empieza, bueno, desde ese momento empezó Estados Unidos a considerar que China ya Iba muy lejos. no estaba ya amenazando el orden internacional. Por eso Se mismo. había salido Por eso mismo. del Ya no es del mano- rol. Ya no es de mano de obra. del Acuérdense que quien toma la mano de China y la lleva a la Organización Mundial del Comercio, le da la condición de nación más favorecida y le mantiene además el trato de nación en desarrollo, son los Estados Unidos, porque ellos estaban creando una relación estratégica de alianza para dominar la economía global a partir del concepto de chimérica. Lo explica muy bien Neil Ferguson, el historiador británico. A ambos lados del Pacífico, la economía del mundo se iba a trasladar al Pacífico. Esa era la visión Pero usted cree que esa es del la globalismo. visión de Nixon en los años 70. No, esa no era la visión de Nixon. Porque Nixon fue el primero que hizo. Nixon había escrito un artículo en Foreign Affairs donde decía que era muy peligroso para el mundo, muy riesgoso, mantener un país tan importante, con una población tan importante, fuera de la economía global, que era necesario, que era urgente, que de alguna manera China entrara a la economía mundial, porque en ese momento China estaba experimentando los efectos del gran salto adelante, Sí. de la revolución cultural también. Entonces, obviamente, eso había sido un desastre tan grande y había generado tantos problemas que, bueno, cuando Nixon formula ese planteamiento, tiempo después, hubo un incidente que fue el que le abrió la brecha a los Estados Unidos, y fue que los chinos barrieron con una unidad militar soviética en el río Usuri, y los soviéticos iban a responder con un ataque nuclear
a China. Y lo notificaron a los norteamericanos. Y cuando el embajador Dobrynin llevó eso a las instancias norteamericanas, el presidente Nixon le dijo que no, que eso era inaceptable, que eso era extremadamente peligroso porque iba a desestabilizar toda Asia. Eso le permitió a Estados Unidos ver, mira, aquí hay una oportunidad de nosotros entrar en una nueva relación con China. Originalmente lo habían intentado a través de Polonia y de, si mal no recuerdo, era de Rumanía, pero eso no había caminado. Y finalmente la vía que se usó fue Pakistán. Pakistán tenía problemas con la India era aliado a la Unión Soviética, entonces los norteamericanos aprovecharon la relación con Pakistán para que fuera el puente. Ahí es que se da el primer viaje secreto de Kissinger a reunirse con Zhou Enlai y con Mao en Pekín. Pero perdón, licenciado, disculpe, ¿podemos hacer un paralelo con eso y la visita de Marco Rubio con nosotros y la tierra rara y que deportarla? No. Porque aquello es geoestrategia, paralelo no puede haber, porque aquello era geoestrategia mundial. ¿Qué quería? Bueno, Estados Unidos dijo, bueno, la visión de Kissinger, que era la que estaba influyendo, era de un orden internacional, que es la que se está buscando ahora, un orden internacional dominado por grandes potencias que fueran bases de civilizaciones, grandes imperios, grandes naciones, que iban a establecer una relación triangular para la gobernabilidad del mundo. Eso conllevaba incluir a China, y Estados Unidos trabajó a partir de ahí para incluir a China. Había razones muy prácticas también, porque Estados Unidos quería salir de Vietnam, era el compromiso de Nixon, pero necesitaba hacerlo con cierta dignidad, y eso solamente se lo podían asegurar los chinos por un lado y los soviéticos por otro. Sí, pero ahora, lo que dice Lenin con relación al paralelismo, yo no lo veo tan separado, porque ahora los chinos no son los amigos de los americanos en este momento. No. Ahora son contrarios. Y entonces ellos dicen, Marco Rubio dice, nosotros queremos, esta tierra que están aquí, dicen ellos, son de ustedes. Y pero nosotros queremos que no te meta nadie. Bueno, en ese sentido sí tenemos que darnos cuenta de que el orden mundial está transformándose radicalmente. La idea de un orden integrado global, el imperialismo globalista, multicultural, multilateral, con cadenas de suministro unificadas, eso se acabó. Ahora viene una etapa de desglobalización. Algunos, para quitarle fuerza a ese término, prefieren usar de regionalización de las cadenas de suministro. Sí. Pero es desglobalización porque los grandes imperios no pueden depender de sus competidores ni confiar en que los competidores no se van a convertir en retadores, que fue lo que pasó con China. A partir del 2013, cuando gana Xi Jinping, cambia la línea radicalmente y China empieza a retar la hegemonía americana. Y los norteamericanos, ya cuando entra Trump, empieza a confrontar a China para llevarla a un nivel. ¿Cuál fue el error de los demócratas? El error de los demócratas, el más craso error que se ha cometido, fue desandar los pasos que se habían trillado de mantener a China y a Rusia separadas. Exacto. Y con una serie de acciones que se cometieron, que se venían cometiendo con un expansionismo absurdo, minimizando, ninguneando a Rusia, porque el argumento era, la economía rusa es menor que la de California, la economía rusa es menor que la de Italia. Pues sí, eso es verdad, pero tienen 17 millones de kilómetros y tienen el mayor arsenal de armas y una historia detrás. Pues, ¿qué era lo que querían? Bueno, los rusos lo percibían así.
y el mismo Kissinger, George Kennan, Bush, la mayoría de los expertos en Rusia advertían que no tenía sentido la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa. Sí. De hecho, ya está en la Unión Europea, porque Lituania son parte de los finalmente lo hicieron, pero llegó un punto en que los rusos ya no podían permitir que eso siguiera. Sí. Y cuando se da el golpe de Estado contra Yanukovych, con la insurrección del Maidán, que fue una decisión de Europa y de Estados Unidos, entendieron que, bueno, finalmente Rusia no iba a poder darle respuesta y eso provocó la crisis del 14. Es más, ya previamente se había dado un incidente, mucho antes, con Georgia. Yo recuerdo, yo estaba en Washington en un evento internacional y me llaman y me dicen que el embajador de Georgia quiere verme en Washington. Sí, sí. Qué raro, ¿verdad? No, espérate. No, yo me imaginaba que podía ser porque la televisión de Georgia había estado aquí, en el Congreso. Y como yo presidía Comité de Relaciones con Rusia y la Comisión de Energía, me querían ver. Entonces, ¿qué quería el embajador? Que le transmitiera al presidente Fernández una petición de que República Dominicana no apoyara, y estoy dando primicia, que no apoyara la secesión de Osetia y Abjasia. Ya se había presentado la crisis en Georgia, porque Georgia quería alinearse con la Unión Europea y los rusos respondieron con un movimiento secesionista. Separaron Osetia y Abjasia. ¿Qué pasó? Consiguieron unos diputados dominicanos que lo invitaron y fueron allá y lo llevaron al terreno y dieron declaraciones y allá vieron como que República Dominicana podía ser un país que reconociera ese proceso. Entonces estaban preocupados. Claro. Los rusos querían eso, incluso querían que eso se hiciera a cambio incluso de un gran apoyo que nos iban a dar con la instalación de Gazprom en República Dominicana con toda su infraestructura para el Caribe. Para nosotros, en términos, vamos a decir, si lo miramos en términos puramente de negocio, hubiera tenido algún sentido, pero en términos geopolíticos no tenía sentido. Y yo recuerdo que le dije al embajador, mire, yo no tengo que hablar con el presidente Fernández, yo se lo voy a decir, pero yo me atrevo a decir que el presidente Fernández nunca va a dar un paso de reconocer a Osetia y a Abjasia, y mucho menos en ese trato que ustedes están denunciando. Además, yo le voy a dar mi posición personal. Yo le dije, nosotros nunca debimos apoyar la independencia de Kosovo, y por las mismas razones que no debimos apoyar la independencia de Kosovo, ¿lo apoyamos? No deberíamos apoyar este proceso de independencia de Osetia y Abjasia. ¿Quién lo hizo en la región? Nicaragua. Nicaragua lo hizo. Sí, pues pero fíjense cómo el juego de las grandes potencias se manifiesta. Y buscando a alguien. ¿A quién busco ahora? No, entonces ahí ya Rusia había dado la primera señal. Cuando eso llega a Ucrania, que ya son palabras mayores, porque eso implicaba incluso el tema del acceso al mar Mediterráneo, claro. A las aguas cálidas, ya eso es mucho mayor. Sí, además, el objetivo real de la guerra de Ucrania, en el fondo, ¿cuál era? Bueno, en primer lugar, romper la dependencia alemana del gas y del petróleo ruso. Lo lograron. Segundo, ponerle un freno a la franja y la ruta de la seda. Tercero, relanzar la industria militar, el complejo industrial, militar, tecnológico. Ahí en Ucrania se han hecho pruebas de todas las armas modernas. Así como España fue la antesala para pruebas de armas, técnicas de ataque, etcétera, etcétera, en la Segunda Guerra Mundial,
ahí en Ucrania se estuvo haciendo ese esfuerzo por parte y no pudo haber nada de de minería ahí. Porque Ucrania mira, tiene mucha tierra probablemente rara. sí, Mucha de pero ellas. más que eso es el tema geopolítico de que Rusia tiene una pésima salida al mar. Sí. Porque Por el Ártico. Kaliningrado, para poder salir al Eso Atlántico está congelado norte, todo el no, tú tienes que pasar por 8 países, la mayoría de la OTAN. Entonces, espérate. En unas vías, en un mar semicerrado. No, y Putin estratégico. El Mar Negro es un mar semicerrado. Semicerrado, claro. Y obviamente, si ellos no tienen el control de Crimea y la zona circundante, Y ya no tienen. también lo tienen. no lo No, tienen. ahora lo tiene Rusia. Claro. Desde el Claro, 14, claro. sí. Pues, entonces, hay que entender esa parte Me geopolítica refería a de la Ucrania, potencia. Ucrania. Ahora, ¿qué sí tiene Rusia que está abriendo ahora? Que puede cambiar mucho la economía mundial. La ruta ártica. Sí. Porque con el deshielo y con los avances, los rusos tienen una flota de rompehielos nucleares que mantienen abierta la ruta. Entonces, esa ruta permite el traslado de mercancía de Shanghái a Rotterdam 11 días menos. Pues mira, Entonces, ya tú sabes lo que significa eso. Por eso es que tú ves que cuando llega Trump, pone la vista en Groenlandia sí, sí. y también en Un tema Panamá. estratégico. Y Panamá, el canal de Panamá. Panamá. Bueno, pero mire, en un minuto, nosotros creemos que en un minuto, para nosotros seguir al otro, que el que viene ahora es el tema entre... La Ucrania pregunta y- es si el presidente, la cantidad de... Correcto, mira, correcto. Yo, Un minuto, ¿eh? yo lo que entiendo es que el presidente buscó el apoyo del cuerpo de ingenieros para mandar una señal política. El cuerpo de género norteamericano. Sí. De ingenieros del ejército de Estados Unidos para mandar una señal política. Porque lo correcto, si no hubiera existido el problema entre República Dominicana y Estados Unidos por las relaciones con China, lo correcto hubiera sido llegar a un acuerdo con la Universidad de Austin, Texas, una empresa. o la Universidad de Colorado y hacer esa evaluación. Correcto. Pero trajeron a los militares americanos ahí y lo llevaron, no. Era para mandar un mensaje y lo llevaron al puerto de Manzanillo para decir, esto es de interés estratégico, de seguridad nacional de Estados Unidos. Oye bien, ¿eh? Por eso es que eso es un problema contratan también. y lo que han hecho es una evaluación del potencial, pero no de tierras raras, sino de el potencial de aluminio, de las tierras de bauxita que hay ahí en la zona. Dentro de eso hay un porcentaje que es de tierras raras, pero para nosotros, para nosotros puede ser pues importante. muy importante. Sí, o sea, sí. para una economía como la nuestra, Sí. puede ser importante. No, y la minería es realmente un buen recurso para cualquiera. Sí, pero el si problema, es negocio. mira, el problema de nosotros no es la minería. Nosotros tenemos los recursos. El problema está en la fragilidad del Estado, en la incapacidad del Estado de definir no una puede. política de Estado No puede. que garantice que esos recursos apoyen el desarrollo nacional. Y no se convierte en un pasivo ambiental. Cuando el Estado es débil, cuando el Estado es frágil, cuando es vulnerable, cuando es dependiente, tiene dificultades. Entonces el problema no es la minería. Sí. El problema es la fragilidad del Estado. Sí, pero nada, mire. El segundo segmento se nos ha terminado. Vamos a ver, ya sabemos que hubo una confusión con el tema de los millones de toneladas, que no tenemos necesariamente aunque sí. Lo que parece que es, según la versión que yo vi, Ajá. lo que parece es que el porcentaje de elementos interesantes es más alto que el promedio. Eso es lo que se ha dicho. Más que el promedio, exactamente. Más que el promedio Sí. mundial, entonces ya eso le agrega más valor. Sí, porque ahí se ligó para buscar entre neto y bruto. ¿Tú ves? No, cuando se equivocaron kilómetros por metro. Bueno, pero va bien. Pero yo creo que el objetivo primero del Estado es conseguir lo que fuera a parecer que sea negocio para ayudar con la deuda externa. Pero vamos a comenzar con eso. Pero tenemos oro, plata. Bueno, ahora mismo está a $3,000. No va bien con BlackBerry, ¿vale?
Nos va bien con Barry. No pudiera ir mejor. Sí, pero con claro. Tierra Rara no nos puede ir tan bien. No, pero ese es un tema que se puede hablar sobre el si lo hacemos bien, nos va bien. Correcto, eso es. Vamos a segunda pausa para terminar en el próximo segmento con el licenciado Pelegrín Castillo, con estos temas interesantes, sobre temas de productos importantes, minería, tierra rara, muchas cosas más. Pausamos. El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.